¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas. Al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Muchas gracias. Mi nombre es Alci y el domingo de Pascua del 2022 terminé mi segundo ayuno para la gloria de Dios. El primer ayuno lo hice la cuaresma del año pasado, el 2021, y nunca di mi testimonio, así es que voy a más o menos entrelazar los dos ayunos porque uno definitivamente me llevó al otro. Eh, para mi primer ayuno, pues yo estaba en un grupo de oración del cual todavía soy parte y todo el mundo estaba comentando, ¿verdad?, sobre el ayuno, vamos a hacerlo, vamos a pasar esta cuaresma, ¿verdad?, unidos haciendo este sacrificio, y yo me animé sin saber mucho, ¿verdad?, cómo era. Entonces, al principio, pues no me organicé bien con las misas, entonces iba un día sí, 2 días no, y me sentía súper mal, hasta que hablé con una amiga del grupo de oración y ella me explicó que la misa tiene que ser diaria porque es un ayuno eucarístico, ¿no? Entonces, no es yo haciéndolo por mi propia fuerza o mi propia voluntad, sino invitando a Jesús a que lo haga en mí. Entonces, gracias a Dios, pues pude organizarme con las misas y desde que empecé a ir a misa diaria, pues sentí la diferencia en mi cuerpo, ¿no? De que el Señor me sostuvo y no me enfermé, no me pasó nada, ¿verdad? Gracias a Dios. Cuando empecé mi ayuno, mi mamá nos estaba visitando y ella no estaba de acuerdo con que yo lo hiciera porque pensaba pues que me iba a enfermar, eh, y entonces estaba muy preocupada por mí. Pero nada, a medida que ella me fue viendo que me iba bien, ¿verdad? Físicamente, pues al final yo extendí mi ayuno hasta, ¿verdad? La Semana Santa, y ella se animó, lo hizo conmigo, y entonces esos últimos 9 días hicimos la novena a la Virgen que desata los nudos, y nos dio muchas bendiciones de que nos podemos, ¿verdad?, conversar mejor una con la otra y simplemente ser más amorosas, ¿verdad?, Eh, entre nosotras. Eso fue una gran bendición. Entonces, en ese primer ayuno, yo lo comencé pensando que tenía problemas con el pecado de la gula, porque a veces como a destiempo, como cualquier cosa, me da como que ansiedad por comer, y yo pensaba que era que estaba atada, ¿verdad?, a la comida. Cuando empecé a hacer el ayuno me sorprendí porque comer pan y agua para mí no era problema, al contrario, me simplificaba la vida, y yo estaba feliz, podía comer pan y agua y no me daba ansiedad por probar lo que estaba cocinándole a mi familia o la comida que le estaba dando a mi bebé, lo pude manejar bien. Entonces me alegré porque no tenía el problema de gula tan marcadamente como yo pensaba, pero pues la otra cara de la moneda es que me di cuenta de que estaba, eh, ¿verdad?, muy fuertemente arraigada con el pecado de la soberbia y de la ira, que a mí me sorprendió muchísimo porque yo no soy una persona que pelea ni que se enoja, eh, pero el Señor me fue mostrando como en un espejo, sin las máscaras que uso diariamente para vivir en el mundo, y me fue enseñando cómo realmente yo era, que con ese sentido de perfeccionismo, de deseo de control, de hacer mis planes como yo quiero, y que cuando las cosas no pasaban como yo quería, pues me molestaba, me daba ira, y en vez de ponerme a pelear o, ¿verdad?, así enojada, pues me ponía a comer. Y mira para allá cómo un pecado, ¿verdad?, lleva al otro. Entonces, estuve, ¿verdad?,
meditando en eso de la soberbia, de la ira, de cómo manejarlo y cómo írselo entregando al Señor en la confesión. Entonces, otra de las cosas, ¿verdad?, que recomienda la misión RUA es la confesión semanal. Y cuando empecé el ayuno, pues antes del ayuno, ¿verdad?, yo me confesé y después dije, después de ese primer fin de semana me confesé y después yo estaba como que, bueno, pero ¿para qué me tengo que estar confesando tanto? Y entonces eso es el pecado de la soberbia ahí, bien fuerte. Entonces, leyendo, ¿verdad?, varias cosas espirituales, leí una entrevista que le habían hecho al Papa Francisco y el Papa Francisco se confesa semanalmente. Y ahí pues, wow, eso me chocó. Yo dije, bueno, yo no soy una criminal, pero tampoco soy más santa que el Papa Francisco. Así es que bueno, a la confesión semanal. Y ahí hacía mi examen de conciencia, iba, y la Semana Santa, pues el Señor me dio una gran lección en humildad, porque el fin de semana fui y me confesé, como de costumbre, y luego el lunes me acordé de un pecado que no había confesado, pues el martes fui a confesarme. Entonces me confesé, luego el miércoles me acordé de otra cosa que no había confesado, que ahora mismo ni me acuerdo lo que era. Y bueno, ya estábamos en Semana Santa y conseguir confesión en Semana Santa es complicado porque todas las iglesias tienen horarios especiales. Y yo dije, no, Señor, tengo que confesarme. Me senté, busqué un mapa, todas las iglesias, todos los horarios, y encontré una que el Jueves Santo iba a confesar al mediodía. Así es que me fui para allá en mi hora de almuerzo, me confesé y yo salí de esa confesión como que, Señor, yo sé que yo soy una pecadora, que tengo muchos más pecados, pero por favor, permite que yo no me acuerde de nada antes del domingo de Pascua para poder comulgar y entregarte esta ayuda de gracias. Y Dios con su infinita misericordia, pues, hizo que no me acordara de más nada. Y el domingo, pues, pude ir a entregar el ayuno con gracia, ¿verdad? Ese fue mi primer ayuno. Después de ese ayuno, pues teníamos las actividades de Pascua y todo el mundo, ¿verdad? Pues me comentaba porque ya varias de mis amigas sabían que yo estaba ayunando, pues que cómo me sentía. Y yo les dije que me sentía bien, un poco triste de que ya había terminado porque había sido una experiencia muy linda y muy profunda con el Señor. Pero bueno, como que un poco evadía el tema, no sabía muy bien qué decir y lo decía así como que con pena, como que bueno, no sé, me juzgarán de fanática o lo que sea. Y entonces, así como con penita. Pero este último ayuno que hice, que terminó el domingo, yo salí de esa misa y le dije a todo el mundo, bueno, ahora ayunar, ¿cuándo, qué fecha vas a escoger? Dime, yo te acompaño. Y realmente invitando, ¿verdad?, a mi cuñada, que fui a verla, a mi comadre, a mi amiga que cumplía años. Yo dije, no, todo el mundo, ¿verdad?, tiene que ayunar, el tiempo es ahora, no hay más nada que perder, no hay tiempo que perder, o sea, el Señor nos quiere atentos y nos quiere, ¿verdad?, sanar y nos quiere liberar y nosotros somos los que estamos aguantados. Entonces, esa fue la gracia de este segundo ayuno que me dio como que ese fervor. Yo no sabía que yo iba a hacer esta cuaresma, lo único que yo sabía era que no iba a ayunar porque ya lo había hecho el año pasado. Entonces, en mi grupo de oración nadie había hablado del ayuno, como que no había salido a relucir. Eh, y entonces pues yo había decidido que no iba a ayunar, pero el domingo antes del miércoles de ceniza fui, me confesé y le dije al padre, padre, yo no sé qué yo voy a hacer para la cuaresma. Y él me dijo, no te preocupes, el Señor te lo va a poner en tu corazón. Y así fue. Esa semana antes del miércoles de ceniza habíamos estado escuchando los evangelios, creo que de San Marcos, que él hablaba, varios de los pasajes eran de, ¿verdad?, el que me quiera seguir, que tome su cruz y me siga. Y, y yo tenía conflicto porque yo no siento realmente que yo tenga una cruz, gracias a Dios, pues
yo no tengo, ¿verdad?, ninguna enfermedad o, ¿verdad?, problemas así graves como tienen muchas personas. Y yo me sentía mal en el sentido de que, Señor, yo sí quiero seguirte y quiero estar cerca de ti, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, ese lunes, después de mi confesión, fui a misa diaria porque algo que aprendí en el primer ayuno es la importancia de la misa diaria. Yo trato de seguir yendo todos los días porque realmente el Señor me habla y me forma dentro de la misa. Entonces, ese lunes escuchamos el evangelio de el padre que lleva a su hijo a Jesús y los apóstoles no habían podido curarlo y Jesús, ¿verdad?, lo sana. Y entonces después los apóstoles le dicen como que Jesús, pero nosotros estamos aquí contigo, siguiéndote, hemos hecho todo lo que tú nos has enseñado, ¿qué pasó? Y él dice, bueno, es que hay demonios que solamente salen con ayuno y oración. Y cuando el padre leyó esas palabras, eso me llegó al corazón, fue como un rayo que lo sentí en todo el cuerpo y dije, bueno, me toca ayunar, esto es lo que Jesús quiere que yo haga. Y, y entonces el miércoles de ceniza comencé y este ayuno, pues yo había sentido, ¿verdad?, eh, ese deseo de acompañar a Jesús en su cruz y bueno, y él me lo concedió. Eh, el ayuno pasado no me enfermé, este ayuno sí me enfermé, bueno, mis hijas se enfermaron, entonces yo me enfermé y toda la cadena, ¿verdad? Y yo pues se lo ofrecí al Señor, yo dije, Señor, si tú estás permitiendo que yo me enferme es porque me están dando esta oportunidad para que te acompañe en tu dolor, en tu cruz, y yo la acepto. Entonces, leí las 24 horas de la pasión, de ahí aprendí muchas cosas. Yo había leído parte del libro en mi primer ayuno, pero no lo había terminado. Esta vez lo pude terminar y, y bueno, y estar meditando en ese dolor que el Señor pasó por mí y por todos nosotros, ¿verdad? Y acompañando lo poquito que yo podía, el poco dolor que Él me dio durante esas semanas y no todos los días. Otra cosa que me pasó en este segundo ayuno es que tenía un viaje del trabajo y entonces el año pasado pues yo pasé mi ayuno aquí en la casa, tranquila, sin tener que exponerme mucho a actividades. Y yo dije, bueno, Señor, tengo este viaje de trabajo y ahora, ¿cómo yo voy a hacer para conseguir una misa diaria? Porque yo sin misa diaria no puedo ayunar. Entonces, otra vez busqué la ciudad a la que iba, el mapa y encontré la misa diaria. Y entonces ahí fue como que la confirmación de que, bueno, el Señor sí quiere que ayune porque me está dando, ¿verdad?, todo lo que necesito. Y así pues vi a personas de mi trabajo y bueno, explicarle, bueno, es que estoy ayunando para Cuaresma, estoy muy bien, con la cara de ayuno, maquillada, tú sabes, bonita, como dicen en la misión, y dando, ¿verdad?, testimonio de que sí estaba comiendo pan y agua, pero eso no era lo más importante, ¿no? Sino que era que el Señor me sostenía y le dije, sí, no, es que por la mañana tengo que ir a misa, no me puedo quedar tarde, qué sé yo, comiendo, porque tengo que levantarme temprano y así. Entonces, ese fue mi pequeño, ¿verdad?, testimonio dentro de mi ambiente de trabajo. Y entonces, pues como les decía, este ayuno fue mucho más personal, más íntimo con Jesús, que Él me permitió sentir dolor, sentir tristeza, como Él la sintió durante su calvario y bueno, mínimamente, porque lo que Él sufrió no tiene comparación
con lo que nosotros podamos sufrir. Y entonces fue una experiencia bonita saber que Él estaba ahí conmigo, sosteniéndome, de que yo lo podía acompañar dentro de mis posibilidades. La semana antes de yo irme de viaje me sentía súper mal y yo dije, wow, me siento mal y ni siquiera es comiendo, ni siquiera he hecho un ayuno de San Pablo, porque yo había escuchado que los ayunos de San Pablo son muy fuertes. Entonces, el día antes de irme de viaje, yo amanecí bien, me pude montar en el avión, no tuve ningún problema. Y durante el viaje, en mi oración, el Señor me invitó a un ayuno de San Pablo. Así que cuando regresé, hablé con mi esposo y le dije, bueno, el Señor me ha invitado a hacer un ayuno de San Pablo, no sé si lo debo hacer. Y le dije, yo tengo miedo, pero después ahí mismo dije, bueno, no debo de tener miedo, porque si el Señor me invitó, pues Él va a permitir que suceda como Él quiera. Y entonces lo hice, gracias a Dios, Él me sostuvo, fue una, ¿verdad? Otra clave más, otra garantía de que Él estaba ahí, porque yo pude hacer mis tareas, mi trabajo, buscar a las niñas del colegio. El último día sí me sentí un poco débil, pero mi esposo me llevó a la misa, compartimos esa misa juntos y para mí fue un regalo, ¿no? Compartirla con él. Así es que hasta eso. Y nada, luego mi mamá llegó a visitarnos para la Pascua y me comentó que en comparación con el ayuno anterior, pues en este ayuno me veía más contenta, me veía más amorosa, más tranquila, y eso pues fue muy especial para mí, porque este fue un poco más difícil físicamente que el anterior, pero eso también fue como que una otra manifestación de que el Señor sí estaba ayunando en mí. Entonces, como les dije, terminé el domingo de Pascua y tuvimos varias actividades durante el fin de semana, y sí, las personas me comentaban como que, ay, qué bonita te ves, y yo, bueno, sí, lo que pasa es que estuve ayunando y el peso espiritual que el Señor me sacó, de verdad me siento súper bien. Ven a ayunar, te invito, saco una fecha, ponlo en oración, yo te acompaño, porque no hay tiempo que perder. El Señor nos quiere libres, nos quiere sanos, y la promesa está ahí de que si nosotros le decimos que sí, Él va a estar ahí y que Él nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. Para mí es bien importante ir a misa todos los días, y sí es dentro de mis posibilidades, pero también he visto testimonios de que hay personas que no pueden ir a misa todos los días por sus horarios de trabajo, que la iglesia está lejos, cosas así. Pero si el Señor te invita a ayunar, Él te va a dar la fuerza, te va a dar el sostén para tu poder hacerlo. Así es que, bueno, a todo el mundo que me está escuchando, si sienten en su corazón esa palabra ayuno, si se estremecen o si de momento lo escuchan por ahí, tal vez es el Señor llamándote, no te asustes, no tengas miedo, y Él te va a decir y te va a indicar lo que tienes que hacer para su gloria. Así es que ánimo.